Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que solo las producciones turcas saben ofrecer. Hoy prepárense porque nos embarcamos en un viaje maratónico, un recorrido por historias tan apasionantes que literalmente les robarán el aliento. ¿Están listos para olvidarse de sus responsabilidades por unas horas y sumergirse en mundos llenos de personajes complejos, paisajes impresionantes y tramas que les dejarán sin dormir? Yo sé que sí. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí y aman tanto como yo las novelas turcas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis, noticias y todo lo que necesitan para estar al día en el universo turco. Únanse a nuestra creciente comunidad de noveladictos. Ahora sí, vamos al grano. Hoy no les voy a presentar una sola novela, no, señor. Hoy vamos a hablar de varias, de esas que te enganchan desde el primer capítulo y te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Novelas que te hacen reír, llorar, enojarte, suspirar. Toda una montaña rusa de emociones. Y lo mejor de todo son historias que, aunque a veces parecen exageradas, tocan temas muy profundos y relevantes sobre la familia, el amor, la lealtad y la lucha por la justicia. La primera parada de nuestro maratón es con una novela que, si no la han visto, corran a buscarla. Se trata de Amor Eterno o Karasevda en su idioma original. ¡Ay, amor eterno! ¿Por dónde empezar? Esta es la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus caminos se cruzan por casualidad, surge una conexión instantánea, un amor puro y verdadero. Pero como suele suceder en las novelas turcas, su felicidad se ve truncada por las diferencias sociales y las maquinaciones de un villano implacable llamado Emir. Emir, amigos míos, es el arquetipo del antagonista que amas odiar. Es inteligente, manipulador, obsesionado con Nihan y dispuesto a hacer lo que sea, absolutamente lo que sea, para mantenerla a su lado. Utiliza el chantaje, la intimidación y la mentira para separar a Kemal y Nihan, obligándola a casarse con él. Y así comienza una tortuosa historia de amor y venganza que se extiende por años. Lo que hace que Amor Eterno sea tan adictiva no es solo la química innegable entre Burak Özçivit, que interpreta a Kemal, y Neslihan Atagül, que da vida a Nihan, sino también la complejidad de los personajes y la trama. Ninguno es completamente bueno ni completamente malo. Incluso Emir tiene momentos de vulnerabilidad que te hacen cuestionar tus sentimientos hacia él. Además, la novela aborda temas como la lucha de clases, la ambición desmedida y el poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Prepárense para llorar a mares, porque el final. ¡Ay, el final! No voy a spoilearles nada, pero tengan pañuelos a mano. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Amor Eterno una obra maestra del drama turco. Más allá del triángulo amoroso, la novela explora la intrincada red de relaciones familiares y amistades que definen la vida de los protagonistas. La familia de Kemal, humilde y trabajadora, representa la honestidad y la perseverancia. Su madre, su hermano Tarik y su amiga Leila son pilares fundamentales en su vida, brindándole apoyo incondicional en medio de la tormenta. Por otro lado, la familia de Nihan, a pesar de su riqueza y aparente perfección, está plagada de secretos, mentiras y luchas de poder. Su padre Önder es un hombre noble atrapado en las deudas y las manipulaciones de Emir, mientras que su madre, Bildan, es una mujer superficial y ambiciosa que solo se preocupa por mantener su estatus social. La astucia de los guionistas radica en crear personajes con múltiples capas, que evolucionan a lo largo de la historia. Kemal, al principio un joven idealista y comprometido con la justicia, se ve transformado por la traición y el dolor, endureciendo su corazón y alimentando su sed de venganza. Nihan, por su parte, demuestra una fortaleza inquebrantable al resistir las presiones de Emir y luchar por su amor, incluso cuando parece imposible. Emir, aunque despreciable en muchos aspectos, revela momentos de fragilidad que nos permiten vislumbrar la soledad y el vacío que se esconden detrás de su máscara de poder. Y no podemos olvidar la banda sonora de Amor Eterno. La música compuesta por Toygariki es simplemente sublime. Cada melodía, cada nota, está cuidadosamente elegida para realzar las emociones de cada escena. La canción principal, Karasevda, se ha convertido en un himno para los fans de la novela, evocando la pasión, el dolor y la esperanza que caracterizan la historia de Kemal y Nihan. Además del drama romántico, Amor Eterno también aborda temas sociales relevantes, como la corrupción, la desigualdad y la lucha por la justicia.
Kemal, convertido en un exitoso empresario gracias a su arduo trabajo y su inteligencia, utiliza su posición para exponer las maquinaciones de Emir y denunciar la impunidad de los poderosos. La novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética, la honestidad y la valentía para defender nuestros principios y construir un mundo más justo. El impacto de Amor Eterno ha trascendido las fronteras de Turquía, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. La novela ha sido traducida a numerosos idiomas y ha ganado prestigiosos premios internacionales, consolidándose como un referente del género de las telenovelas turcas. Su éxito se debe en gran medida a la combinación de una historia apasionante, personajes complejos, actuaciones memorables y una producción impecable. Ahora, si buscan algo un poco más ligero pero igualmente cautivador, les recomiendo Erkenci o Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer momento. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e impulsiva que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo. La química entre Sanem y Can es explosiva. Son polos opuestos que se atraen de manera irresistible. Ella es espontánea y un poco torpe, él es seguro de sí mismo y un poco misterioso. Juntos viven situaciones divertidísimas y románticas que te harán reír a carcajadas y suspirar de amor. Erkenci es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. Además, los paisajes de Estambul y los escenarios de la agencia de publicidad son simplemente espectaculares. Y Demet Özdemir y Can Yaman, los actores principales, tienen una química en pantalla que traspasa la pantalla. Pero Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica. La novela también explora temas como la importancia de perseguir nuestros sueños, la libertad de elegir nuestro propio camino y el valor de la autenticidad. Sanem, a pesar de su falta de experiencia y su timidez inicial, demuestra un talento innato para la escritura y una creatividad desbordante. Can, por su parte, aprende a dejar atrás su pasado y a abrir su corazón al amor. La novela también cuenta con personajes secundarios entrañables que enriquecen la trama y aportan momentos de humor y ternura. La familia de Sanem con su madre Mepkibe, una mujer tradicional y protectora, y su padre Nihat, un hombre sencillo y bondadoso, representa los valores de la familia y la comunidad. Los amigos de Sanem en la agencia de publicidad, como Guliz, Zeysey y Ayan, le brindan apoyo y la animan a superar sus inseguridades. El éxito de Erkenci se debe en gran medida a su tono fresco y optimista, a sus diálogos ingeniosos y a sus personajes carismáticos. La novela ha conquistado a un público joven que se identifica con los sueños y las aspiraciones de Sanem y Can. Además, la belleza de los paisajes de Estambul y la cuidada estética de la serie contribuyen a crear una atmósfera mágica y encantadora. La serie es una bocanada de aire fresco, una invitación a soñar y a creer en el poder del amor. Cambiando un poco de género pero manteniéndonos en el terreno de las historias que te atrapan, les quiero hablar de Sila. Esta es una novela un poco más antigua, pero que sigue siendo relevante por los temas que aborda. Sila cuenta la historia de una joven que es vendida a una familia adinerada cuando era niña. Años después, su familia biológica la reclama para casarla con un jefe tribal en un matrimonio arreglado. Sila, que creció en Estambul con una educación moderna y liberal, se ve obligada a adaptarse a una cultura tradicional y conservadora en el sureste de Turquía. Esta novela es un choque cultural en toda regla. Sila lucha por defender sus derechos y su libertad en un mundo donde las mujeres son consideradas propiedad de los hombres. Se enfrenta a costumbres ancestrales, a la opresión y a la violencia. Pero a pesar de todo, nunca pierde su espíritu de lucha y su determinación por cambiar las cosas. Sila es una historia poderosa sobre la fuerza de la mujer, la importancia de la educación y la necesidad de romper con las tradiciones que perpetúan la desigualdad. Can Sudere, que interpreta a Sila, hace un trabajo excepcional al transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Sila no es solo un drama romántico, es un espejo que refleja las duras realidades que enfrentan muchas mujeres en algunas regiones del mundo. La novela expone la opresión, la falta de oportunidades y la violencia que sufren las mujeres en culturas donde las tradiciones ancestrales prevalecen sobre los derechos humanos. La lucha de Sila por la libertad y la igualdad se convierte en un símbolo de esperanza para todas aquellas mujeres que se encuentran en situaciones similares.
Su valentía y determinación inspiran a otras a romper el silencio, a denunciar la injusticia y a luchar por sus derechos. La novela plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad de la sociedad en la perpetuación de estas prácticas y la necesidad de promover la educación y el empoderamiento de las mujeres. Además de la trama principal, Sila también explora las complejas relaciones familiares y las tensiones entre la tradición y la modernidad. La familia de Sila, dividida entre el apego a sus costumbres ancestrales y el deseo de un futuro mejor para sus hijos, representa la lucha interna que enfrentan muchas comunidades en transición. La novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las tradiciones, pero también de cuestionar aquellas que limitan la libertad y la dignidad de las personas. Y para terminar este maratón de novelas turcas, no podía dejar de mencionar Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una novela que aborda un tema muy delicado, la violación. La historia se centra en Fatmagul, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y que es brutalmente violada por un grupo de hombres. Después de la agresión, Fatmagul es obligada a casarse con Kerem, uno de los violadores, para encubrir el crimen. Esta novela es dura, dolorosa y a veces difícil de ver. Pero es importante porque pone sobre la mesa un tema tabú y denuncia la impunidad con la que se tratan los casos de violación en muchas partes del mundo. Fatmagul Unsuku Ne muestra el trauma que sufre Fatmagul después de la agresión, su lucha por recuperar su dignidad y su búsqueda de justicia. Es una historia sobre la resiliencia, la esperanza y el poder de la solidaridad femenina. Beren Saat, que interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación magistral que te dejará sin aliento. Fatmagul Unsuku Ne no es una novela fácil de ver, pero es una novela necesaria. Es un grito de denuncia contra la violencia sexual, una reflexión sobre las consecuencias devastadoras de la violación y un homenaje a la resiliencia de las víctimas. La novela no se limita a mostrar el horror de la agresión, sino que también explora el trauma psicológico que sufre Fatmagul, su lucha por recuperar su autoestima y su proceso de sanación. La novela también critica la cultura de la impunidad que rodea los casos de violación, la revictimización de las víctimas y la falta de apoyo por parte de la sociedad. Fatmagul Unsuku Ne invita a la reflexión sobre la necesidad de cambiar las actitudes y los prejuicios que perpetúan la violencia sexual, y de crear una sociedad donde las víctimas sean escuchadas, apoyadas y protegidas. La novela es un llamado a la acción, una invitación a romper el silencio y a luchar contra la impunidad. Kerem, el personaje interpretado por Engin Akyurek, evoluciona de ser parte del horror a convertirse en un apoyo inesperado y luego en un amor sanador para Fatmagul. Su propio proceso de redención y arrepentimiento añade una capa de complejidad moral a la narrativa, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, existe la posibilidad de cambio y crecimiento. Y ahí lo tienen, un maratón express de novelas turcas que espero les haya abierto el apetito para explorar este fascinante universo. Hemos recorrido historias de amor eterno, comedias románticas, dramas sociales y denuncias contra la violencia de género. Cada una de estas novelas, a su manera, nos muestra la riqueza y la complejidad de la cultura turca, sus tradiciones, sus conflictos y sus valores. Recapitulando rápidamente, hoy hablamos de Amor Eterno, una historia de amor imposible y venganza, Erkencikus, una comedia romántica llena de encanto, Sila, un choque cultural sobre la lucha por la libertad, y Fatmagul Unsuku Ne, una denuncia contra la violación y la impunidad. 4 joyas que no se pueden perder. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este maratón tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. ¿Hay alguna que me recomienden y que no haya mencionado en este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos noveladictos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores novelas turcas. Nos vemos pronto.